libro, las ideas que aporta y demás, un poco como estuvimos charlando, lleva a replantear varias cuestiones, me parece que son importantes. Uno, el tema del Estado. Me parece que el tema del Estado, esto de ser un poco la obra un poquito más acabada sobre la problemática del Estado desde un punto de vista marxista, que uno encuentra primero con el Estado y la Revolución de Lenin y después ve en la obra de Trotsky, me parece que es un punto importante. ¿Por qué? Porque se discute el Estado frente a una situación nueva que de vivir la revolución en el 17, que es el Estado en los 30. ¿Qué pasó con el Estado soviético? Ese me parece un punto importante para empezar a pensar. ¿Por qué? Porque Trotsky está dando una pelea política, no es solamente un libro que sirve académicamente, y que yo lo que más rescato es una pelea política en un contexto que es el mundo en los 30. Una obra hecha a mediados de los 30 donde está discutiendo qué pasó con el Estado obrero que se intenta crear en 1917, hacia dónde va, el tema dinámico de la lucha de clases, el tema transicional, que no es un fenómeno que acabó, como ya están planteando otros, o que está estancado en que está llegando a un camino, una especie de autopista directa hacia el comunismo. Me parece que Trotsky tiene la lucidez de ver y alertar los peligros sobre dónde puede ir, a dónde va la Unión Soviética, como el a dónde va Francia, a dónde va Alemania, y ese a dónde va implica pensar que en la lucha de clases no estaba nada decidido y que la Unión Soviética en ese entonces estaba dando una pelea muy fuerte, no solamente a nivel internacional, sino a nivel nacional con la burocracia que se había enquistado stalinista. Ese me parece que es un primer punto. Un segundo punto me parece importante es el tema de lo que representa para los obreros tener su Estado. Me parece que es un tema que es interesante pensar y que sirve y tiene mucha actualidad, esto de si los trabajadores pueden gobernar o no. O sea, me parece que da para discutir cuestiones prácticas, no solamente el tema de la transición, sino es hasta dónde el trabajador puede gobernar, cuáles son los organismos para gobernar. ¿Por qué? Porque durante años se pensó un modelo de que, bueno, los trabajadores gobernaron y al fin y al cabo llegaron al capitalismo, porque la campaña en los 90 fue, bueno, al fin, ¿para qué le va a dar a los trabajadores? Y los trabajadores, al fin y al cabo, miren, pasaron 70, 60 años y volvieron al capitalismo. ¿Para qué? Y Trotsky en ese libro muestra que los trabajadores pueden gobernar y que tienen las capacidades para gobernar y que ese gobierno de los trabajadores se va a enriquecer mucho más si tienen las libertades para poder hacer. Crear esas fuerzas productivas y desarrollarla, y si ellos se sienten parte de ese Estado. Y me parece que la obra de Trotsky lo marca ahí claramente. Y el otro tema ligado a eso inmediatamente es que la construcción del socialismo es algo consciente, que no es una simple proclama. Y un tema no menor es el tema de la burocracia. Yo creo que si algo que identifica el trotskismo de otras corrientes es la pelea constante de la burocracia. Porque muchas veces uno leyendo la traicionada, uno también piensa qué pasa en los sindicatos, ¿no? Digo, ¿cómo se va conformando esa capa de burócratas? Que en algún momento esa capa de burócratas también pueden llegar a convertirse en burgueses, digo, el sindicalismo empresario de los 90. Y acá entramos a un tercer punto que me parece que marca la obra, que es que la pelea es internacional. La necesidad de construir una internacional, que el socialismo en un solo país es una utopía, que es imposible, que es una negación en sí mismo, es negarlo en sí mismo. Y yo creo que Trotsky tiene la experiencia y los análisis de lo que sucede en los 20, de las derrotas en Alemania, las derrotas que sufre el proletariado, la noche negra que representa el fascismo, la noche negra que es el estalinismo también. Pero así todo, Trotsky igualmente me parece que es algo importante y en los debates de la época de defender lo que tiene, de defender ese Estado obrero, ¿no? Frente a la agresión del capital. Pero que la pelea no es solamente hacia afuera, sino es una pelea también hacia adentro, esa casta burocrática que está inserta. Entonces me parece que el libro, al igual que en otras obras, digo, me permite hoy en día discutir muchas cosas. Yo creo que una de las cosas, no solamente este libro de la obra de Trotsky, a mí escritos latinoamericanos me parece que también lo sacaron ustedes, el
parece un buen texto de los escritos para hablar de América Latina, o los trabajos sobre los sindicatos y demás. Digo, yo trabajo Movimiento Obrero Argentina, Latinoamérica, en los últimos años he trabajado mucho Bolivia, y yo creo que tiene vigencia. Vigencia varias cosas. El primer punto, discutir la clase obrera. El planteo de la clase obrera. El porqué de la clase obrera. En el caso boliviano, yo creo que claramente el gobierno del MAS no es un gobierno socialista, es un gobierno claramente capitalista, es un gobierno que además tiene como objetivo seguir derrotando a la clase obrera. Es un gobierno que se basa fundamentalmente en los cooperativistas que son empresarios. Eso un poco lo puse en una nota de Idea de Izquierda, hace un tiempo atrás, hablando del cooperativismo empresario boliviano. La base social que tiene el movimiento al socialismo detrás de ese supuesto indigenismo son los cooperativistas. Cooperativistas que actúan como empresarios que explotan a la clase trabajadora. Bolivia, al igual que en Argentina, también los gobiernos se jactan de haber vivido una década ganada donde lo que impera en Bolivia es que cerca del 80% de la población tiene trabajo precario. Ni que hablar de la pobreza del PT, que generó el PT durante estos años. Hasta hace un rato hablábamos sobre la posibilidad de que gobiernen en una ciudad. Miren, esta es una discusión que ya venía desde los 80, 90, si el PT gobernaba Porto Alegre, gobernaba San Pablo y las comunas populares. ¿Qué va a gobernar? ¿La burguesía se puede dar el lujo de tener esos partidos? Sí, se puede dar el lujo, como se da el lujo de tener una reforma agraria. ¿Qué hacemos con eso? Me parece que una de las cosas que nos ha dejado el legado de Trotsky son estos principios que la traicionada, junto con otros trabajos, sintetiza, ¿no? El papel de la clase obrera, la necesidad de una revolución internacional, el papel de los organismos obreros. Me parece que eso tiene mucha vigencia, ¿no?, para discutir. Discutir socialismo, plantearlo como tema, que el socialismo no sea Wiener y el socialismo sojero, como yo le decía hace un rato. Como discutir el papel de la clase obrera, no pensar nuevos sujetos, ni los piqueteros, ni crear sujetos de laboratorio como creó la academia en su momento, sectores populares urbanos, o buscar, como sucede en otras latitudes de América Latina, el indianismo. Hablar de la clase obrera. ¿Y qué es la clase obrera? Yo creo que ha habido corrientes o partidos que han intervenido más en los hechos de este último año en Lear, en Donnelly, en conflictos que otras organizaciones. Eso es un punto, me parece. Y lo otro me parece el tema hasta dónde o no capitular a la democracia burguesa. Se pierde de vista de que estamos en una democracia que es en última instancia una dictadura del capital. Y que la dictadura del capital utiliza muchos velos para engañar. Muchos velos para comprarte. Desde programas televisivos, hasta el Parlamento mismo, sentarse en el Parlamento, o un buen salario, hay un veneno en esa democracia burguesa que nos tapa la dictadura del capital, y yo creo que tenemos que estar alerta de esto, que es una batalla ideológica, pero que es una batalla que se tiene que dar en la lucha de clases, que es una batalla por recuperar el socialismo. Yo creo que el término socialismo, dictadura del proletariado, ha sido bastardeado. El término internacionalismo ha sido bastardeado. La necesidad de construir una organización internacional ha sido bastardeada. Y yo creo que es una tarea pendiente de los revolucionarios recuperar eso. Si hablamos un poquito de eso, sí, hay dos o tres hechos. Lo del diario de izquierda me parece que es un hecho importante. Los mini cortos de Marx, y ligando los problemas obreros, más allá de la buena actuación, discutir el tema de las suspensiones y la discusión, es algo impactante, porque no es algo alejado. El tema de la familia, hablar con la vieja, un montón de cosas que se ve que al menos los que la pensaron tienen ese
ese conocimiento que te lo da la experiencia de la militancia. O sea, está hecho por militantes que te demuestra eso, ¿no? El tema de que los protagonistas son jóvenes. El tema de cómo reunirse por fuera de la burocracia y de los soplones de la patronal. Digo, tiene 2 o 3 tips que están dentro de la tradición obrera. Cuando los trabajadores se enfrentaban a la dictadura, cuando se enfrentaban a la burocracia, ya sea Bandol en los 60, cuando se enfrentaban en condiciones de clandestinidad, tenían que recurrir a los bares cercanos a las fábricas. Eso me pareció un buen ingrediente que está incorporado en el ADN de los trabajadores. Es decir, bueno, este es nuestro ámbito donde la patronal no entra. Y donde además tenemos más o menos identificado los burócratas y tenemos más o menos identificado con quién se puede hablar o quién no se puede hablar. Y esas cuestiones que muestra la miniserie me parece un gran acierto. El tema del diario, ¿cómo impacta lo del diario? Cómo determinadas cosas, por ejemplo, las notas deportivas, las notas de derechos humanos, el tema de la mujer, o la cuestión que uno ve como una cuestión policial, verlo por el lado de la cuestión de género me parece también un acierto. A mí me pareció bueno tener esa columna de derechos humanos, verlo de una mirada de clase, el tema de los derechos humanos. Cuando 10 años han basterdeado tanto el tema de los derechos humanos, lo de Luciano Arruga, lo de Casco y demás, verlo claramente como un problema que tiene el Estado capitalista y los agentes represores, me parece que eso es central. Yo he tenido un compromiso durante todos estos 20, 25 años ya de docente, de que claramente sea quien va dirigido mis investigaciones, mi debate, mi perspectiva, mis clases, que esa sea la clase obrera. Digo, en los 90 eran muy pocos los que hablábamos de la clase obrera. El Chipi, Pablo, Hernán, Nicolás, eran muy poquitos los que hablábamos en un contexto de la ofensiva brutal de adiós al proletariado, éramos muy pocos los que, y yo reivindico eso y lo vuelvo a reafirmar, y si mañana viene una noche oscura sigo reafirmando, porque tiene que ver con la esencia del capitalismo y con la única salida posible, que es el socialismo. Me parece que esto nos lleva a tener una determinada postura. La primera postura es ser críticos. A mí muchas veces me dicen, le pegás mucho al Evo, le pegás a esto, te lo dicen permanentemente. Y bueno, le pego porque, primero, que obviamente para mí es un gobierno que responde a intereses de clases claramente capitalistas. Segundo, porque la función del intelectual no es la de ser, me parece a mí, una especie de adulador del poder, ni sostenedor del poder, por más que el poder permanentemente nos compra, por más que el poder permanentemente te tienta. Entonces, cuando pienso muchas veces, y no solamente doy clases, sino que escribo y pienso, investigo sobre lo que sucede con la clase obrera en la Argentina, lo que sucede en Bolivia, o lo que pasa en Puerto Rico, que es el otro lugar donde vengo siguiendo bastante, estoy pensando en ello. Y obviamente también tener posturas abiertas. He tratado de hacer campaña en la mayor cantidad de lugares donde estuve, en este caso, en el último tiempo, por los 43 estudiantes normalistas asesinados por el Estado mexicano. Me parece que hoy, por ejemplo, también una tarea intelectual es salir a denunciar a los 43 normalistas, pero los 40 no tiene que terminarse en la denuncia de los 43 normalistas, sino que hay que explicar todo lo que ha pasado en México en estos últimos 20, 30 años.